Si esta historia te atrapa desde el primer segundo, dale like y suscríbete. Lo que vas a escuchar no se enseña en ningún gimnasio. Hay cosas que las cámaras graban y el mundo nunca ve. Cosas que ocurren en ese espacio exacto donde el espectáculo termina y la realidad comienza. Donde el guión se rompe y lo que queda no es entretenimiento, es verdad. Pura, incómoda, inevitable verdad. El tipo de verdad que incomoda a los productores, que hace sudar a los directores de programa, que obliga a abogados a hacer llamadas a medianoche. La clase de verdad que una cadena de televisión prefiere enterrar antes de que el país despierte y haga preguntas. Los Ángeles, 1969. El verano aún no termina de irse cuando los pasillos del set de CBS huelen a pintura fresca y cable caliente. Las luces de estudio son brutales, blancas, sin sombra posible. Aquí todo parece más grande, más real, más urgente de lo que en realidad es. Los técnicos ajustan micrófonos. Los productores revisan cronogramas con bolígrafo en mano. Los asistentes de piso corren de un extremo al otro cargando papeles, cables, decisiones de último minuto. Es el caos ordenado que precede a cualquier transmisión en vivo. Un circo con horario. Y en el centro de ese escenario montado con precisión de reloj, hay un hombre pequeño, de hombros anchos, con manos que parecen herramientas más que extremidades. No habla mucho. Observa. Procesa. Sus ojos recorren el set como lo harían los de cualquier boxeador antes de una pelea, buscando distancias, ángulos, salidas. El instinto no se apaga aunque estés en un estudio de televisión y no en un gimnasio de La Habana. Su nombre es José Ángel Nápoles. Tiene 29 años. Pesa 66 kilogramos. Y hace apenas unos meses destruyó a Curtis Coax ante miles de espectadores en el Forum de Inglewood para convertirse en campeón mundial de los pesos welter. No fue una victoria ordinaria. Fue una demolición técnica, metódica, casi clínica. Coax cayó en el 13º round con la cara deshecha y sin argumentos. El árbitro no tuvo que contar. Todos lo vieron venir menos el retador, que era el campeón. Su apodo es Mantequilla, y no es casualidad. Lo llamaron así porque sus movimientos son suaves, continuos, sin fricción aparente. Como algo que resbala entre los dedos antes de que puedas atraparlo. Sus combinaciones no suenan a explosión. Suenan a mecanismo. A engranaje bien aceitado. A una máquina que respira, piensa y calcula en décimas de segundo lo que otros tardan rounds enteros en descifrar. Esa noche, CBS quería espectáculo. Tenían al campeón del mundo. Tenían cámaras encendidas. Tenían butacas llenas y un país dispuesto a ver algo que nunca antes había visto, el mejor boxeador del mundo compartiendo escenario con figuras del entretenimiento físico. De esa arena donde los resultados se acuerdan antes de que suene la campana. Era un formato nuevo, atrevido, diseñado para romper ratings. Lo que nadie calculó fue lo que pasaría cuando alguien del otro lado decidiera que el guión ya no le bastaba. Que la pantalla no era frontera suficiente. Que ser el más imponente en ese set le daba derecho a reescribir las reglas frente a las cámaras. Frente al público. Frente al campeón. Se equivocó. Y ese error lo pagaría en el único idioma que Nápoles dominaba con fluidez absoluta, el de los golpes precisos al cuerpo, los que no se ven venir, los que apagan la luz sin avisar y sin pedir permiso. Para entender lo que ocurrió esa noche en el set de CBS, hay que entender el año en que ocurrió. Porque 1969 no fue un año cualquiera en los Estados Unidos. Fue un año de fracturas. De contradicciones enormes caminando de la mano. El país había puesto a un hombre en la luna en julio y en agosto había enterrado a varios de sus propios ciudadanos en protestas que terminaron en sangre. La televisión era el campo de batalla más importante del momento. Quien controlaba la pantalla, controlaba el relato. Y las cadenas lo sabían perfectamente. CBS era entonces una de las voces más poderosas del país. Sus estudios en Los Ángeles eran territorio sagrado del entretenimiento norteamericano. Variety shows, programas deportivos, entrevistas en vivo. La cadena había construido un imperio sobre la capacidad de convertir cualquier cosa en espectáculo consumible, empaquetado, seguro. Y ese otoño, un productor cuyo nombre los archivos no conservan con precisión tuvo una idea que en papel sonaba brillante: cruzar el boxeo con la lucha libre en un formato de exhibición televisada. No era una pelea. Eso quedaba claro desde el principio. Era un show.
Un encuentro coreografiado entre dos mundos que raramente se tocaban. El boxeo, con su reglamento estricto, su elegancia brutal, su nobleza codificada en guantes y rounds. Y la lucha libre estilo americano, ese universo paralelo donde los músculos son vestuario, los gritos son libreto y el dolor tiene horario de grabación. Dos lenguajes físicos distintos, dos filosofías opuestas del cuerpo humano, compartiendo el mismo ring bajo las mismas luces de estudio. El concepto generaba morbo. Y el morbo generaba audiencia. Así de simple era la ecuación para los ejecutivos de la cadena. Nápoles fue contactado a través de su equipo de representantes pocas semanas después de conquistar el título. La propuesta era sencilla: aparecer en pantalla, mostrar algunas combinaciones, intercambiar algunos momentos pautados con el luchador invitado y retirarse como el campeón que era. Sin riesgo real. Sin consecuencias físicas. Publicity pura. Una forma de llevar su nombre a hogares que no seguían el boxeo pero sí encendían la televisión cada noche después de cenar. Su equipo aceptó. Era 1969 y el mundo quería ver a Mantequilla Nápoles en cualquier pantalla disponible. Lo que nadie revisó con suficiente cuidado fue al otro participante. Su nombre circulaba en los circuitos de entretenimiento físico del país con una reputación construida sobre el tamaño y la intimidación. 130 kilogramos distribuidos en una estructura que hacía que los marcos de las puertas parecieran pequeños. Era el tipo de hombre que llenaba arenas no porque fuera técnicamente superior, sino porque su sola presencia generaba una pregunta que el público no podía ignorar: ¿qué pasa si alguien así decide no seguir el guión? Nadie hizo esa pregunta antes de la grabación. Y eso fue el primer error. En los días previos a la grabación, el set de CBS funcionó como funciona siempre la maquinaria televisiva antes de un evento importante, con una eficiencia que esconde el nerviosismo debajo de capas de profesionalismo. Los técnicos de iluminación ajustaron los ángulos para que ambas figuras se vieran imponentes en cámara. El equipo de producción diseñó una secuencia de momentos, presentaciones, una demostración de movimientos, un intercambio pautado de técnicas, comentarios al micrófono. Todo con tiempos marcados al segundo. Había un guión. Literalmente, páginas impresas con indicaciones de movimiento, frases sugeridas, momentos de pausa para que el conductor del programa pudiera insertar comentarios. Era teatro con guantes. Entretenimiento disfrazado de competencia. Y ese disfraz era exactamente lo que CBS quería vender. Nápoles llegó al set esa tarde con su entrenador y un par de personas de su equipo. Vino como siempre llegaba a cualquier lugar donde hubiera trabajo que hacer, sin aspavientos, sin necesidad de llenar el espacio con su voz. Se sentó en el área designada, revisó el cronograma que le entregaron, hizo algunas preguntas concretas sobre los tiempos y los movimientos pactados, y luego guardó silencio. Sus manos descansaban sobre sus rodillas con la quietud de quien sabe exactamente de lo que son capaces y no necesita demostrarlo antes de que llegue el momento. El luchador llegó después. Y su entrada ya era parte del espectáculo, aunque las cámaras todavía no estuvieran encendidas. Entró con pasos que hacían vibrar el piso del estudio, flanqueado por dos asistentes que cargaban su equipo y parecían existir principalmente para subrayar su tamaño por contraste. Saludó al equipo de producción con la familiaridad calculada de alguien acostumbrado a ser el centro de cualquier habitación. Firmó documentos, tomó café, hizo bromas que arrancaron risas de los técnicos más jóvenes. Cuando los dos se encontraron brevemente en el pasillo previo al ensayo, el contraste era casi cómico. 130 kilogramos frente a 66. Una cabeza de diferencia en altura. Un mundo de diferencia en todo lo demás. El luchador extendió la mano con una sonrisa ancha. Nápoles la estrechó sin prisa. Hubo palabras cordiales, el tipo de cortesía que se practica en los pasillos antes de que algo importante ocurra. Pero quienes estaban cerca recuerdan que el luchador sostuvo el apretón un segundo más de lo necesario. Como midiendo. Como calculando si lo que tenía enfrente era tan peligroso como decían o si el título mundial era solo un adorno de papel para un hombre demasiado pequeño para tomarse en serio. Nápoles no retiró la mano con brusquedad. No frunció el ceño. No dijo nada. Simplemente esperó a que el otro terminara de medir y luego continuó su camino hacia el área de calentamiento. Esa pequeña escena en el pasillo lo dijo todo. Uno de los dos ya había decidido que las reglas del guión eran negociables. El otro ya había decidido que, pasara lo que pasara, respondería con lo único que nunca falla: disciplina, respiración y precisión.
El ensayo general transcurrió sin incidentes visibles. Ambas figuras recorrieron los movimientos pactados con suficiente convicción para satisfacer al director de piso, que revisaba su cronómetro con la ansiedad característica de quien sabe que el tiempo en televisión cuesta dinero por segundo. Todo en orden. Todo dentro del guión. Los productores respiraron con alivio y se felicitaron en voz baja. Pero hay algo que los ensayos no pueden calibrar, el ego de un hombre que ha construido su identidad sobre la intimidación física y que en ese set, por primera vez en mucho tiempo, se sentía opacado. No por el talento del otro, sino por algo más difícil de procesar, por la indiferencia. Porque Nápoles no lo ignoraba de forma consciente ni deliberada. Simplemente no lo necesitaba. Y esa clase de indiferencia, para cierto tipo de hombre, es más insoportable que el desprecio directo. Durante el ensayo hubo un momento en que el luchador impulsó un movimiento con más fuerza de la acordada. Solo un instante. Lo suficiente para que Nápoles lo sintiera en los hombros, en el equilibrio, en esa antena interna que todo boxeador desarrolla después de años de absorber información física en fracciones de segundo. Nápoles no reaccionó de forma visible. Reajustó su posición, continuó con la secuencia y terminó el ensayo sin comentarios. Pero su entrenador lo vio. Y después, en el área de espera, le dijo en voz baja lo que ya ambos sabían: ese hombre no va a seguir el guión cuando las cámaras estén encendidas. Era una intuición construida sobre experiencia. Sobre años de leer intenciones en los cuerpos antes de que se conviertan en acciones. Nápoles escuchó. Asintió. Preguntó una sola cosa: ¿cuánto espacio tenemos en el set? Su entrenador respondió que suficiente. Nápoles asintió de nuevo y no dijo más. No hacía falta. Ya tenía todo lo que necesitaba para ajustar su plan. No el plan del guión, sino el plan real, el que se traza cuando sabes que la situación puede salirse del libreto y tienes que estar preparado para responder en el idioma que conoces mejor. Las horas previas a la grabación pasaron con la lentitud densa que tiene el tiempo antes de que algo inevitable ocurra. El equipo técnico terminó los últimos ajustes. El público invitado fue acomodado en las butacas del estudio con instrucciones de reaccionar con entusiasmo pero sin desorden. Los maquilladores pasaron por ambos participantes. Las luces de transmisión se encendieron con ese zumbido eléctrico particular que convierte cualquier espacio en algo que parece más real que la realidad misma. Y entonces empezó el programa. Las primeras imágenes que vio el público esa noche fueron exactamente lo que CBS había prometido: espectáculo limpio, bien iluminado, con un conductor de voz grave que presentó a ambas figuras con los superlativos habituales del entretenimiento televisivo. El campeón mundial de los pesos welter. El coloso del entretenimiento físico. Dos mundos, una noche, una sola pantalla. El público aplaudió con la intensidad programada de quien asiste a una grabación y sabe que las palmadas forman parte del producto. Las luces subieron. La música de entrada llenó el estudio con ese sonido de fanfarria que hace que cualquier cosa parezca importante. Y los dos hombres salieron al escenario desde lados opuestos, como corresponde a cualquier enfrentamiento bien producido. Nápoles caminó hacia el centro con la cadencia tranquila que tenía en todos sus ingresos al ring. Sin prisa. Con esa clase de seguridad que no necesita gesticulación para comunicarse. Sus hombros relajados, sus manos sueltas a los costados, sus ojos ya haciendo lo que siempre hacían: registrar, medir, archivar. El público lo recibió con un aplauso cálido. Era el campeón del mundo. Tenía el título hacía pocos meses y su nombre brillaba con la intensidad de lo recién conquistado. El luchador hizo su entrada con todo el aparato escénico que caracterizaba su estilo de presentación. Brazos extendidos, pecho inflado, voz proyectada hacia el público antes incluso de llegar al centro del escenario. La audiencia respondió con el volumen que él esperaba. Era un profesional del espectáculo. Sabía exactamente cómo provocar una reacción en una sala llena. Ese era su verdadero talento, no el combate, sino la actuación del combate. Los primeros minutos del programa transcurrieron según lo pactado. El conductor hizo preguntas a ambos, arrancando momentos de humor calculado y comentarios sobre sus respectivas disciplinas. Nápoles respondió con frases cortas y precisas, sin adornos innecesarios. El luchador respondió con anécdotas amplias y gestos teatrales que hacían reír al público y a los técnicos por igual. Entonces llegó el momento de la demostración física. El segmento que el guión describía como un intercambio amistoso de técnicas entre dos estilos distintos.
Ambos se posicionaron en el centro del escenario. El conductor dio la señal. Y por unos segundos todo fue exactamente lo que debía ser: movimientos acordados, distancias respetadas, el lenguaje físico del espectáculo controlado funcionando como un mecanismo de relojería. Hasta que dejó de funcionar. Nadie que estaba en ese set esa noche podría decirte con exactitud en qué segundo ocurrió el quiebre. Así funciona el momento en que algo sale mal de verdad: no llega anunciado, no respeta el cronograma, no consulta con los productores ni pide permiso a las cámaras. Simplemente ocurre. Y cuando ocurre, el tiempo se reorganiza alrededor de ese instante como si todo lo anterior hubiera sido solo el camino hacia él. El luchador se movió fuera del patrón acordado. No fue un paso en falso ni un malentendido de posición. Fue una decisión. Una tomada con la claridad fría de quien lleva tiempo pensándola. Sus 130 kilogramos se desplazaron con una velocidad que sorprendió incluso a quienes lo conocían, y antes de que el equipo de producción pudiera reaccionar, su mano derecha ya tenía a Nápoles del cuello. No fue un gesto teatral. No fue una de esas tomas de posición que en la lucha libre sirven de transición entre secuencias. Fue una presión real, calculada, destinada a comunicar algo que las palabras no habrían logrado con la misma contundencia: que el tamaño es poder, que el guión es para los que lo necesitan. Y que el campeón del mundo en ese escenario era, en su mente, simplemente el hombre más pequeño de la habitación. Las cámaras lo captaron todo. El director de piso hizo una señal desesperada desde su posición. El conductor del programa dejó de hablar a mitad de una frase. El público en las butacas produjo ese sonido particular que hacen las multitudes cuando algo se sale de lo esperado: una mezcla de risa nerviosa, silencio contenido y el murmullo de quien no sabe si lo que está viendo es parte del show o el fin del show. Nápoles no gritó. No gesticuló hacia las cámaras. No buscó la aprobación del público ni la intervención del equipo de producción. Sus pies se afirmaron en el suelo del set con la solidez de quien ha pasado años aprendiendo a encontrar equilibrio en el desequilibrio. Su respiración no se alteró de forma visible. Sus ojos, que hasta ese momento habían conservado la calma estudiada del profesional en trabajo, cambiaron en un detalle que quienes lo conocían bien reconocerían de inmediato: se enfocaron. No en el rostro del luchador. En su cuerpo. En ese territorio que Nápoles conocía mejor que cualquier otra cosa sobre la tierra: el torso, las costillas, el espacio entre los brazos extendidos. El punto exacto donde un golpe al hígado puede doblar a un hombre de 130 kilogramos con la misma eficiencia con que lo haría con uno de 60. La mano seguía en su cuello. Las cámaras seguían grabando. Y Mantequilla Nápoles ya había calculado todo lo que necesitaba calcular. Lo que ocurrió en los siguientes segundos fue, técnicamente, una de las demostraciones más precisas de boxeo profesional que se hayan registrado en un estudio de televisión. El problema es que nadie debería haberlo visto, y por eso casi nadie lo recuerda. Nápoles no intentó desprenderse del agarre con fuerza bruta. Esa habría sido la respuesta de alguien que confunde el tamaño con la solución. En cambio hizo lo que había aprendido a hacer durante toda su carrera frente a rivales que lo superaban en masa y en alcance: usó el espacio que el otro le dejaba. Y el luchador, al extender el brazo para tomar el cuello, había dejado exactamente el espacio que Nápoles necesitaba. El primer golpe fue al costado derecho. Corto, compacto, disparado desde una distancia que no debería haber permitido ninguna potencia real, pero que la tenía porque Nápoles sabía exactamente cómo generar fuerza desde la rotación de cadera en espacios mínimos. No fue un golpe de exhibición. Fue funcional. Dirigido al área blanda debajo de las costillas con la precisión de un instrumento quirúrgico. El luchador lo sintió. Su mano no soltó el cuello de inmediato, pero su cuerpo lo traicionó: una contracción involuntaria, una ligera inclinación hacia adelante. Ese movimiento reflejo que el cuerpo humano produce cuando recibe daño en los órganos blandos independientemente de cuánto pese o cuánto entrene quien lo recibe. El segundo golpe llegó al mismo lugar antes de que el primero terminara de registrarse en el sistema nervioso del luchador. Así funciona la combinación al cuerpo en manos de alguien que la ha perfeccionado durante décadas: el primer golpe abre la puerta, el segundo entra sin tocar el marco. El tercero ni siquiera necesita tanto esfuerzo porque el cuerpo ya está procesando los dos anteriores y no le queda capacidad de respuesta para el que viene. La mano se soltó del cuello de Nápoles en el tercer golpe. El luchador dio un paso atrás. Sus rodillas no cedieron del todo, pero se doblaron lo suficiente para que quienes miraban entendieran lo que había pasado.
Su rostro, hasta ese momento instalado en la expresión segura del hombre que cree controlar la situación, mostró algo que ningún guión había contemplado: sorpresa genuina. La sorpresa específica de descubrir que el hombre más pequeño de la habitación tiene habitaciones dentro de sí mismo que tú nunca lograste ver. Nápoles bajó las manos. No siguió golpeando. No era necesario. El punto estaba hecho con la claridad que solo tiene lo verdadero. Se acomodó levemente la ropa y esperó. Sin gesto de victoria. Sin mirada de desafío. Con la serenidad absoluta de quien acaba de hacer exactamente lo que tenía que hacer y no necesita nada más para sentirse completo. El set tardó 3 segundos en reaccionar. 3 segundos de silencio real, de esos que no existen en televisión porque la televisión los llena de inmediato con música, con cortes, con la voz del conductor. Pero esos 3 segundos ocurrieron. Y en ellos, todo el estudio entendió que lo que acababa de ver no era parte del programa. El caos que siguió fue el caos ordenado de los profesionales que saben que algo salió mal y que su trabajo consiste en hacer que parezca que no. El conductor del programa retomó el micrófono con la velocidad de quien ha sido entrenado para hablar cuando no sabe qué decir. Las cámaras recibieron instrucciones de corte desde la cabina de control. Los asistentes de piso se movilizaron hacia el centro del escenario con esa urgencia discreta que tienen quienes trabajan en televisión y han aprendido que los problemas se resuelven mejor cuando no parecen problemas. El luchador fue conducido fuera del área del set por 2 miembros del equipo de producción. Caminó por su propio pie, pero con la rigidez característica de quien está administrando dolor en tiempo real y no quiere que se note. Su expresión había regresado a algo parecido a la neutralidad, pero era una neutralidad trabajada, construida sobre el esfuerzo de no revelar lo que su cuerpo estaba procesando. Los golpes al hígado no avisan cuando van a cobrar. Llegaron esa noche, y los que estaban cerca lo notaron en el color de su cara y en la forma en que respiraba. Nápoles fue rodeado por su equipo con la naturalidad de siempre. Su entrenador le dijo algo al oído. Él respondió con pocas palabras y una expresión que no había cambiado desde antes del incidente. No estaba enojado. No estaba exaltado. Estaba exactamente igual que cuando había llegado al set esa tarde, presente, tranquilo, listo para lo que viniera después. El estado mental de un campeón no es una performance. Es una arquitectura interna que no se desmonta porque alguien decida cambiar las reglas del juego. El público en las butacas fue atendido por un asistente que bajó al piso del estudio y comenzó a hablar con ellos en voz baja. La instrucción era clara aunque no se pronunciaba de forma directa, lo que habían visto era parte del show, todo estaba bajo control, el programa continuaría en unos momentos. Algunos lo creyeron. Otros no. Pero todos entendieron, con la intuición colectiva que tiene cualquier audiencia, que había una línea entre lo que les iban a dejar recordar de esa noche y lo que en realidad había ocurrido. En la cabina de control, los productores hablaban por teléfono. Las llamadas no tardaron en subir de nivel. Del productor de piso al productor ejecutivo. Del ejecutivo al área legal. Del área legal a los directivos de la cadena. Cada escalón de esa cadena recibió la misma información y llegó a la misma conclusión por caminos distintos: lo que estaba en esas cintas no podía salir al aire. No porque fuera ilegal, sino porque era real. Y la realidad, en ese formato, en ese contexto, con esas implicaciones, era exactamente lo que CBS no podía permitirse gestionar. El programa esa noche terminó con una versión editada que no incluyó el incidente. El público en casa vio lo que la cadena decidió que vieran. Y lo que la cadena decidió que vieran fue un encuentro amistoso entre el campeón mundial y una figura del entretenimiento físico. Cordial. Profesional. Sin fisuras. Las cintas desaparecieron con la eficiencia silenciosa que solo tienen las instituciones con suficiente poder para borrar lo que les incomoda. No hubo un anuncio. No hubo un comunicado de prensa. No hubo una explicación a los equipos técnicos que habían operado las cámaras esa noche. Simplemente, en algún punto entre el final de la grabación y la semana siguiente, el material que documentaba lo ocurrido dejó de existir en los archivos de CBS. Es un mecanismo que la industria televisiva conocía bien en aquella época. Las cintas eran físicas, tangibles, almacenadas en instalaciones bajo control directo de las cadenas. Borrar o destruir material no requería procedimientos complejos ni conspiraciones elaboradas. Requería una decisión ejecutiva y el acceso a la sala de almacenamiento. Ambas cosas estaban disponibles esa noche antes de que el estudio cerrara.
Los motivos nunca fueron declarados de forma oficial porque nunca existió una declaración oficial de nada. Pero quienes conocían el funcionamiento interno de la cadena en esa época señalaban siempre hacia la misma dirección, el miedo al escándalo. No el escándalo de la violencia, sino el escándalo de lo que la violencia revelaba. Porque si las imágenes salían, las preguntas que generarían serían incómodas para todos los involucrados. ¿Por qué un luchador de entretenimiento agredió a un campeón del mundo en un set de televisión? ¿Quién autorizó ese formato sin garantías de seguridad? ¿Por qué el campeón respondió con golpes reales en lugar de separarse del incidente? ¿Cuánto de lo que el público veía en esa clase de programas era tan frágil que una decisión impulsiva podía romperlo en segundos? Ninguna de esas preguntas tenía respuesta conveniente. Y en ausencia de respuestas convenientes, la industria televisiva de esa época tenía una solución probada: eliminar la pregunta antes de que se formulara públicamente. Nápoles no habló del incidente en los años que siguieron con ningún detalle que quedara registrado de forma amplia. Era un hombre de pocas palabras fuera del ring, y esa economía verbal que lo caracterizaba se aplicaba con la misma consistencia a los temas que otros habrían convertido en titulares. Lo que ocurrió en ese set era, para él, simplemente lo que ocurrió. Una situación que se presentó, que se resolvió de la única forma que tenía sentido resolverla, y que después pertenecía al pasado. El luchador tampoco habló. Tenía razones más personales para el silencio. Hay derrotas que no necesitan árbitro ni público para registrarse en el cuerpo de quien las recibe. Y hay clases de humillación que se vuelven más grandes cada vez que alguien las menciona en voz alta. El silencio, en su caso, era la única estrategia de preservación disponible. Y así, sin titulares, sin demandas, sin testimonios grabados, la noche del set de CBS en 1969 quedó suspendida en ese territorio difuso donde existen las historias que ocurrieron pero que el registro oficial no confirma. Vivas en la memoria de quienes estuvieron presentes. Muertas en cualquier archivo consultable. Hay una pregunta que persiste cuando uno reconstruye esta historia desde sus fragmentos: ¿qué hace que un hombre de 66 kilogramos sea más peligroso que uno de 130? La respuesta obvia habla de técnica, de entrenamiento, de la diferencia entre un combatiente forjado en la disciplina real y uno construido para el espectáculo. Esa respuesta es correcta, pero es incompleta. Lo que realmente separaba a Nápoles del luchador en ese set no era solo el dominio técnico. Era la claridad. Nápoles sabía exactamente quién era en cada momento. Sabía qué podía hacer su cuerpo, cómo funcionaba su mente bajo presión, cuál era el límite entre la exhibición y la respuesta necesaria. No había confusión en él entre el Nápoles que sonreía para las cámaras y el Nápoles que respondía cuando alguien cruzaba una línea. Eran el mismo hombre, y ese hombre tenía una arquitectura interna que ningún guión televisivo podía alterar. El luchador, en cambio, había pasado tanto tiempo construyendo un personaje que en algún punto había confundido el personaje con la realidad. Creyó que la intimidación que funcionaba en su mundo, ese universo donde el resultado está acordado y el peligro es escenificado, también funcionaría frente a alguien cuyo mundo era exactamente lo opuesto. Donde nada está acordado y el peligro es la condición natural de cada noche de trabajo. Ese malentendido le costó 3 golpes al cuerpo y una lección que ningún entrenamiento posterior podría desaprender. CBS destruyó las cintas. Pero las historias que ocurren de verdad no necesitan registro físico para sobrevivir. Viajan en la memoria de quienes las presenciaron, se transmiten en los pasillos de los gimnasios y los vestuarios, aparecen décadas después en conversaciones que comienzan con alguien diciendo: te cuento algo que pasó una noche en un set de Los Ángeles y que nunca salió en ningún noticiero. Así es como sobreviven las verdades que el poder preferiría enterrar. No en archivos. En personas. José Ángel Nápoles siguió siendo campeón mundial. Defendió su título en múltiples ocasiones con la misma precisión metódica que lo había llevado a conquistarlo. Su carrera continuó construyéndose sobre los mismos principios que lo habían definido desde sus primeros años de entrenamiento: disciplina, economía de movimiento, la convicción absoluta de que el que controla la respiración controla el tiempo, y el que controla el tiempo controla la pelea. Lo que ocurrió esa noche en el set de CBS fue, en el fondo, la misma historia que Nápoles había contado en cada pelea de su carrera, solo que en un escenario que nadie había diseñado para él. Un hombre más grande creyó que el tamaño era suficiente. Un hombre más pequeño demostró que nunca lo es. Las cámaras lo grabaron. Los ejecutivos lo borraron.
Pero la verdad del cuerpo, la que se escribe en golpes precisos y en la calma de quien no necesita el caos para funcionar, esa no tiene formato de cinta. No se destruye. No se archiva. No se censura. Simplemente existe. Como existió Nápoles, silenciosa, exacta y absolutamente real.